Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarte hoy en este domingo. Recuerda que todos los domingos 9:45 a.m. estaremos impartiendo las clases para cada uno de los niños. Hoy te damos la bienvenida y saber que todos los domingos entonces te estamos esperando con las actividades que tenemos programadas para niños, para intermedios, para jóvenes y para adultos a través de las clases que a partir de las 9:45 estamos realizando. Pero quiero encargarles una tarea a los padres. Que los padres, por favor, le pregunten a sus hijos qué aprendieron. De repente dejamos a que nuestros hijos estén viendo las clases, pero ni siquiera sabemos qué clases están viendo y qué aprendieron. Por favor, te pido como padre que me ayudes para que puedas preguntarle a tus hijos qué aprendieron. Sobre todo en cada domingo que ellos estén viendo las diferentes clases. Vamos a orar para iniciar este tiempo de nuestras clases para los diferentes niños, intermedios, para jóvenes y para adultos. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy, en esta mañana, que nos permites poder estar aquí, en donde, por supuesto, que habrá un aprendizaje. Usarás a quien tengas que usar para que ese aprendizaje llegue al corazón de cada uno de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, todos aquellos que nos estarán viendo hoy en esta mañana. Te pedimos por este tiempo de pandemia, la situación que resulta difícil y crítica en algunos aspectos de nuestras vidas. Trae paz al corazón, que el trabajo, el pan de cada día sigas dando a nuestras vidas. Oramos confiando plenamente en ti, lo que tú tienes para nosotros. Gracias por un nuevo día. En el nombre de Jesucristo estamos orando. Amén. Hasta pronto, que Dios te bendiga. Bye. Hola, Almendrita. ¿Qué tienes, Pepito? ¿Por qué tan serio? Ay, Almendrita, es que hoy me enojé mucho. No me pude controlar y le grité a mis amigos. Pepito, pues fíjate que precisamente la clase pasada vimos con nuestros amiguitos que Adán y Eva desobedecieron a Dios al hacer la única cosa que Dios les dijo que no hicieran. ¿Eso tiene que ver conmigo? ¡Mucho! Mira, cada humano de este mundo hereda una naturaleza pecaminosa, es decir, tiene la tendencia a pecar, a hacer cosas que a Dios no le gustan. Pero yo no hice nada malo. Yo solo me enojé porque nos hicieron trampa en el partido de fútbol. Pecar no tiene que ver únicamente con hacer o no hacer, sino también con nuestras actitudes. Estoy de acuerdo que tú no hiciste trampa, pero si al enojarte ofendes a otros, por ejemplo, también estás pecando. Pero aún no entiendo qué tiene que ver con Adán y Eva. ¿Has oído hablar de Caín y de Abel? Ellos fueron los primeros hijos de Adán y Eva, y ellos, igual que nosotros, también heredaron esa naturaleza inclinada a hacer cosas malas. Un día ofrecieron ofrendas a Dios. Abel trajo su mejor ofrenda, la más gorda y bonita oveja, mientras que Abel simplemente trajo unas frutas que había cortado. Dios quedó complacido con la ofrenda de Abel, pero despreció la ofrenda de Caín, y entonces Caín se enojó mucho, pero mucho. ¿Y por su enojo ofendió a Abel? Tanto fue su enojo que mató a su hermano Abel, y eso obviamente ofendió a Dios. Dios, aunque supo lo que hizo Caín, lo buscó para preguntarle por su hermano, con el fin de que entendiera que había hecho mal y confesara su pecado. ¿Y Caín lo confesó? No lo hizo. Por lo tanto, no recibió el perdón de Dios. Así que, Pepito, te animo a ti y a todos nuestros amiguitos a que reflexionemos en todo lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer y en nuestras actitudes. Veamos si hay algo malo en ello y si es así, confesemos nuestro pecado a Dios y pidamos perdón a aquellos que hemos ofendido. Y Dios, sin lugar a duda, nos perdonará también porque nos ama y porque ha prometido en la Biblia que así lo hará.
Si hacemos esto, estaremos en paz con Dios y con los que nos rodean y agradaremos a Dios en nuestra vida. Luis, ¿por qué lloras? Me dijo Pablo que soy un hombre caído y que estoy muerto espiritualmente. Tranquilo, no debes de preocuparte, porque no eres el único y además hay una solución. ¿Por qué Adán nos hizo esto? Te voy a explicar algo. No te preocupes, Luis. Dios ama mucho su creación y a pesar de que Adán y Eva lo desobedecieron, Él nos dio otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? Sí, Luis, la oportunidad que nos da Dios a través de su Hijo Jesucristo. Cuando creemos en Él de corazón, Dios nos libera de esta muerte espiritual. Ay, eso sí que es una excelente noticia, Andrea. ¡Claro! Ya no llores más, Luis. Mejor enfoquémonos en conocer más de las enseñanzas de Jesucristo. Sí, lo que nos dejó en la Biblia, para que no tengas miedo nunca más. Sí, tienes razón. Si por medio de Jesucristo puedo ser perdonado y vivir eternamente, más me vale conocerlo mejor, pues mi vida con Él será más fácil. Correcto, Luis. Hagámonos los mejores amigos de Jesucristo. Sí, seamos. Sí. Cuando necesites ayuda, busca a Cristo. Y cuando tengas un problema, busca a Dios. No dejes que nadie te engañe con mentiras. Recuerda que Cristo está siempre junto a ti. Intermedios. Lección 14. Cristo, el ungido de Dios. La Biblia en Filipenses 4:13 nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tú estás en Cristo, hay una unción para cada cosa a la que has sido llamado. No importa qué tan pequeña o qué tan grande sea la tarea. Cuando hemos sido ungidos por Jesucristo, la misma unción que Él nos da nos permitió nacer de nuevo, y esto sanará nuestro cuerpo, nos ayudará a tener éxito en nuestros negocios y nos dará el poder para prosperar en espíritu, alma y cuerpo, y en cualquier aspecto de nuestra vida.
El origen de la unción viene de una práctica de los pastores. Los piojos y otros insectos a menudo entraban en la lana de las ovejas y cuando llegaban cerca de la cabeza podían hacer una madriguera en sus orejas y matar a las ovejas. Entonces, los antiguos pastores vertían aceite en la cabeza de las ovejas, lo cual hacía resbaladiza la lana e impedía que los insectos entraran dentro de sus orejas. Otro significado de la palabra ungido es escogido. La Biblia dice que Cristo Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo para predicar la buena nueva y liberar a aquellos que habían sido cautivados por el pecado. Después de dejar Cristo la tierra, Él nos dio el don del Espíritu Santo. Ahora todos los cristianos somos ungidos, escogidos para un propósito específico, promover el reino de Dios. Recuerda estos versículos, como dice en 1 de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 de Corintios 21:22. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué, en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, en ti yo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo, mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. En ti yo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. ¿Qué tal, hermanos? Sean todos ustedes bienvenidos a una clase más
para adultos y jóvenes de nuestra Escuela de Formación Cristiana. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 15 a los Romanos. Seguimos estudiando esta carta tan interesante. Capítulo 14 y solo unos versos del capítulo 15. Y vamos a ver, hermanos, que en este capítulo el apóstol Pablo encuentra un conflicto entre dos bandos, ¿no? Se hacían llamar, o así los identifica el apóstol Pablo, como fuertes y débiles. ¿Cómo podemos manejar entonces los conflictos congregacionales de manera adecuada? Porque pues hemos de afirmar que los conflictos son inevitables, ¿no? Pero que pueden tener resultados positivos cuando se manejan de una forma adecuada. Dice en Romanos 15, 5 y 6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que decir, hermanos, es que en toda relación humana pues van a existir conflictos. Debemos reconocer que nuestras iglesias, al igual que cualquier grupo humano, pues también va a pasar por conflictos. Sin embargo, hay algunas iglesias pues que ese parece ser su estado natural, ¿no? Su estado de existencia. Un conflicto, no salen de un conflicto cuando ya entran en otro. Y la pregunta es, bueno, si sabemos que son inevitables y también sabemos que hay congregaciones que se la viven de conflicto en conflicto, pues ¿cómo podemos lidiar con esos conflictos desde una perspectiva cristiana? Pues en este capítulo, en esta lección, vamos a ver cómo el apóstol Pablo lidió con un conflicto que había en la iglesia de Roma. Lo primero que llama la atención es lo que les decía, que Pablo llama a estos dos grupos que estaban en conflicto débiles y fuertes. Y yo estuve leyendo y veo que en ese contexto a los fuertes se identificaban aquellos de trasfondo pagano y los débiles aquellos de trasfondo judío. La respuesta es que, o más bien el argumento es que se veían los judíos como el grupo débil porque pues no podían comer todo lo que los demás podían comer, o tenían que observar algunas leyes en cuanto a los días, ¿no? Guardar el sábado o recordar el día de Pascua, por ejemplo, ¿no? Y entonces por eso se les identifica. Ahora, en nuestro contexto, pues el débil lo debemos ver como aquella persona que no ha crecido, no ha madurado lo suficientemente en la fe, y debemos aceptarlo, y eso lo vamos a ver más adelante. Dice Romanos 14:2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, ¿no? Entonces ahí vemos ya el argumento más justificado, porque dice que el que se cree fuerte pues come de todo, ¿no? Pero el que es débil come legumbres. Dice Romanos 14:5 también, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y sin más, hermanos, dice el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El apóstol Pablo abre este capítulo así, escribe, reciban al débil en la fe, pero no para discutir con él, ¿no? Recíbanlo. O sea, este es un principio, esta es una guía teológica y pastoral. Al débil en la fe, la iglesia tiene que recibirlo. Y luego dice, pero no para discutir con él, sino para que crezca, para adoptarlo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Podemos comparar también este versículo con Romanos 15:7. Dice Romanos 15:7, por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó, para gloria de Dios. Esto quiere decir que la iglesia debe bendecir y edificar a las personas débiles en la fe, todo lo contrario de criticarlas o destruirlas, ¿no? No debemos, cuando llega algún débil en la fe, no importa su trasfondo, ya decíamos al principio, no importa si viene de otra religión o si viene de un hogar cristiano, ya, si es débil en la fe, lo que tenemos que hacer con él es bendecirlo y edificarlo en lugar de destruirlo o criticarlo. En gran parte del resto del capítulo, pues esta idea se sigue dando, ¿no? Dice el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Aquí
esta idea justifica un poco lo que les decía anteriormente de que aparentemente los débiles son los judíos y los fuertes son los de trasfondo pagano. Lo chistoso de aquí es que el apóstol Pablo compara a los judíos o al grupo débil prácticamente como vegetarianos, ¿no? Como que solo comen legumbres. Es un poco extraño porque los judíos sí podían comer carne, siempre y cuando fuera sacrificada adecuadamente y observara las leyes del Antiguo Testamento, pero es un detalle importante porque efectivamente los judíos no podían comer carne si no encontraban a la persona que la preparara adecuadamente. Los versículos 3 y 4 dicen: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pablo sigue exhortando, no se mete, hermanos, fíjense que es bien interesante que no dice: miren, ustedes que creen esto tienen la razón por esto y por esto y por esto. O ustedes que no lo creen así tienen la razón por esto. No. Él dice: ¿tú crees en esto? Pues adelante, ¿no? Dice: pero no menosprecies al otro, no juzgues al otro. ¿Tú quién eres para juzgarlo? ¿No? Dice, el apóstol Pablo les dice, independientemente de lo que creas, pues no juzgues, ¿no? No menosprecies al otro, no juzgues al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quién eres tú? Porque en última instancia, hermanos, pues cada creyente sirve a Dios y al final de cuentas Dios es el único que tiene derecho a juzgarnos, ¿no? Lo que cada persona hace, lo hace para estar firme ante Dios, y ¿quién tiene más derecho a juzgarnos sino solo Dios, ¿no? Sigue diciendo los versículos 5 y 6, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Vemos que en este versículo 5 el apóstol Pablo sigue identificando a los grupos en conflicto. Uno guarda los días, otro no los guarda. Los fuertes, aparentemente, los de trasfondo pagano decían: pues para mí, yo no tengo que guardar el sábado, ni la Pascua, ni nada, ¿no? Puede ser que a esto se refiere, a estas referencias. Pero el apóstol Pablo, fíjense cómo es interesante, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esta parte del versículo 5, esta es la última parte, es interesante porque Pablo introduce este criterio de: debes de estar convencido de de que lo que estás haciendo es correcto. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, ¿por qué trae a colación Pablo este criterio de la mente, ¿no? Y pues porque debemos decir que las prácticas religiosas de cada persona finalmente están dirigidas a Dios. Lo que uno hace, lo hace para agradar a Dios, o lo que uno no hace o deja de hacer, lo hace para agradar a Dios. Tanto las personas que guardan dietas religiosas como las que guardan días especiales lo hacen pensando que dichas prácticas agradan a Dios. Del mismo modo, quienes creen que todos los alimentos son sanos, que pueden comer de todo, pues piensan igualmente que agradan a Dios, ¿no? Hay quien dice, ustedes conocen ese dicho: todo lo que corre y vuela a la cazuela. Hay gente que así cree, y gente cristiana, y se sienta y le da gracias a Dios por eso que está comiendo. Y hay gente, los judíos, por ejemplo, pues creen que no pueden comer ciertas cosas y dan gracias a Dios por lo que tienen que comer. El problema es que, pues, decimos: yo creo así, y como él no cree igual que yo, pues él está mal. El apóstol Pablo, fíjense ustedes, nuevamente no le da la razón ni a uno ni a otro, simplemente dice: lo que tú creas, pues créelo y agrádale a Dios. Ese es el asunto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para agradar a Dios? Hoy mismo no estamos exentos de este tipo de creencias. Por eso aquello de las denominaciones, ¿no? Que unos creen que el bautismo debe ser por inmersión, otros creen que no importa, ¿no? Que
con que sea por aspersión. Bueno, pues lo que creamos, creámoslo y agrademos a Dios con eso, pero no digamos que nosotros tenemos la forma correcta de hacerlo y que por eso estamos bien y el otro está mal. Ese es el detalle. Los versículos 7 al 9 dicen: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Pero yo creo que no hay mucho que agregar, porque no solo se mete con el asunto de los alimentos y de los días, de guardar días. Al final de cuentas dice: porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y luego pone una marca ahí final, dice: porque Cristo para esto murió y resucitó, para ser Señor tanto de unos como de otros. Ya no dice si débiles o fuertes, sino dice para ser Señor así de los muertos como de los que viven, ¿no? Para terminar pronto. Y luego viene con una exhortación todavía un poco más fuerte, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Nuevamente el apóstol Pablo no intenta defender una postura ni la otra, y hace dos preguntas. Le dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Como dirigiéndose a un grupo, no se sabe a cuál, pero luego hace otra pregunta como dirigiéndose a otro grupo y dice: o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y luego cita a Isaías 45:23. Es una costumbre que el apóstol Pablo tiene, lo hemos visto en capítulos anteriores, que recurre al Antiguo Testamento para justificar lo que está diciendo, ¿no? Sus declaraciones. Dice Isaías 45:23: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es decir, que para el apóstol Pablo el Señor, de quien se habla en Isaías, no es otro más que Jesucristo. Ante él se ha de doblar toda rodilla, toda humanidad, reconociendo su señorío. Por lo tanto, en lugar de estar juzgando a los demás, deberíamos estar preocupados y ocupados de juzgarnos a nosotros mismos, porque nos hemos de preparar a rendirle cuentas a Dios. Y el versículo 13 hace ya un resumen del argumento. Dice que no nos juzguemos, sino más bien decidamos nosotros mismos no ser piedra de tropiezo o no seamos ocasión de caer, ¿no? Esta idea dice que estos grupos que estaban en conflicto deben dejar de juzgarse mutuamente y deben de dejar de ser piedras de tropiezo para los demás, ¿no? Fíjense cómo dice: sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahora, el hermano ya no dice el apóstol Pablo si es débil o es fuerte, simplemente dice: mira, no importa de cuál bando te creas, si de este o de este, lo que tú tienes que hacer es, primero, deja de juzgar a tu hermano, y en segundo lugar, decide ya que no vas a hacer piedra de tropiezo. Esta idea continúa en los versículos siguientes y llega hasta el capítulo 14 y termina con una oración por parte del apóstol Pablo, que lo leímos en la introducción. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Y esta idea, o sea, estarán ustedes de acuerdo que Pablo pudo haber dicho: pero Dios, y luego seguir la oración, ¿no? Pero Dios, por ejemplo, nos dé un mismo sentir según Cristo Jesús. Pero lo que hace Pablo es: pero el Dios de la paciencia y de la consolación
os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Qué interesante, porque Dios no solo es paciente y no solo consuela. ¿Están ustedes de acuerdo, hermanos? Dios es amoroso, Dios es bondadoso, Dios es alegre, por ejemplo, etcétera. Dios es santo, pero el apóstol Pablo menciona dos atributos de Dios en este momento específico. El Dios de la paciencia y ¿qué más se podría interpretar? ¿No? Pues están peleando estos y están peleando estos otros, ¿no? Pues a mí me parece que el mensaje es claro, es ténganse paciencia, ¿no? Y luego dice, y de la consolación, pues eso en lugar de estar discutiendo, en lugar de creerme mejor, o que yo creo esto y tú eres débil y yo soy fuerte, o por como ustedes quieran verlo, dice de la consolación es, pues en lugar de andarte peleando, pues mejor invierte tu tiempo en consolar, ¿no? En no ser piedra de tu pie, en ayudar al hermano. Entonces es interesante que el apóstol Pablo recurra a estas dos características de Dios para decir, este Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí termina nuestra lección, hermanos, y podemos preguntarnos, ¿ok? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo cuando se presente ante mí un conflicto, ¿no? La aplicación, pues sería en primer lugar, hermanos, y lo decíamos al principio, es entender, afirmar o aceptar, ¿no? Que todo grupo humano, familias, parejas, amistades, grupos de estudiantes, grupos deportivos, colonias, ciudades, países, etcétera, pasan por momentos de conflicto. Y este ocurre naturalmente como resultado de nuestras percepciones distintas y de nuestras opiniones diferentes. La iglesia, al ser un grupo humano, también pasa por momentos de conflicto. Eso es lo primero que tenemos que aceptar. Y mientras más diversa sea la congregación, es muy probable que más conflictos experimente, porque hay diferencias de edad, diferencias de nivel económico, de estado civil, de nivel educativo, de valores familiares, que necesariamente nos van a llevar al conflicto, porque por más que tratemos de evitarlo, siempre vamos a tener momentos de conflicto debido a todas esas diferencias que traemos. Ahora, eso como número uno, ¿no? Otra cosa que sería muy importante que nos quedara claro es que el conflicto en sí mismo no es negativo. O sea, el conflicto no... O sea, tener conflictos, tener diferentes opiniones, tener diferentes concepciones de una cosa o de otra, eso no está mal en sí. El problema es cuando no lo solucionamos adecuadamente o cuando llegamos a situaciones de violencia, ¿no? Cuando no hay tolerancia, cuando no hay respeto, cuando nos faltamos al respeto, cuando llegamos a una violencia verbal, emocional y algunas ocasiones hasta física, pues eso ya sí se convierte en un problema. Pero en sí mismo un conflicto no es negativo. No es negativo. De hecho, podemos decir que aquellas personas o creyentes que atraviesan por medio de un conflicto y salen adelante, pues salen como mejores personas, como personas renovadas, como personas que reflejan más a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sin embargo, pues no todos los conflictos se resuelven de una manera, o no todos los conflictos se resuelven o no se resuelven de una manera positiva, ¿no? De hecho, esta es la razón por la que muchas iglesias se dividen o se polarizan, porque hay un conflicto y no se resuelve de manera adecuada. Ahora, ¿cuáles estrategias podríamos identificar para solucionar conflictos? Pues yo voy a mencionar 4 en general ante una iglesia y una muy particular que me parece que cada uno de nosotros como cristianos deberíamos adoptar. La primera es, pues, si hay un conflicto en una iglesia, es estudiar a esa iglesia, ¿no? Ver cómo se ha comportado a lo largo del tiempo. Si es una iglesia que cada 2 años se divide, por ejemplo, o sea, imagínense ustedes que durante 10 años, cada 2 años se ha dividido. Pues muy probablemente ese patrón ha de continuar porque es una iglesia que ya viene con ese ADN, ¿no? Entonces, primero es estudiar a la congregación.
¿Qué la identifica? ¿Cuál es su historia, no? ¿Cuál es su ADN? La segunda es muy importante y es para enfrentar o para solucionar un conflicto adecuadamente, pues debe haber líderes bien preparados. Mientras mejores líderes tenga una congregación, más efectivamente podrá manejar los conflictos. Eso debe ser una misión tanto de los líderes de la iglesia como de las mismas personas que pretenden ser líderes, ¿no? O sea, ¿cómo me cultivo yo? ¿Cómo yo, sea líder o no sea líder, me cultivo? ¿Cómo estoy mejor preparado? Y los líderes de la iglesia, pues cómo ellos mismos siguen creciendo y cómo preparan a otros líderes, ¿no? De tal forma de que esta iglesia pues pueda seguir teniendo mejores líderes cada vez. Y en la manera en que eso se vaya dando, será mucho mejor y mucho más sencillo manejar un conflicto. La tercera estrategia es pues mantener la calma. Dice la palabra de Dios que las respuestas calmadas apaciguan, ¿no? Entonces imagínense ustedes que una iglesia tiene un conflicto con su pastor, con su ministro, y lo ofenden, le gritan, lo violentan, ¿no? Lo tratan mal, ¿no? Son despiadados. Imagínense ustedes qué diferencia hay entre un ministro que contesta igual, ¿no? Contesta gritando, ofendiendo, insultando. Pues seguramente la iglesia va a decir, no, hombre, pues este es un inmaduro, ¿no? Débil de carácter, no puede ni siquiera mantenerse en tranquilidad. Por el contrario, si reacciona con calma, si por más molesta que esté la congregación, este pastor lo contesta, como decíamos, ¿no? Calmado, pues seguramente la iglesia lo va a ver como una persona madura y profesional, y eso va a hacer que el conflicto se solucione de una mejor forma. Y la cuarta y última, y que les decía que independientemente de que las otras tres no necesariamente las podemos aplicar todos, porque a lo mejor yo no tengo que estudiar a la iglesia, ¿no? Que es la primera. A lo mejor a mí no me corresponde porque no estoy metido en el conflicto, porque no estoy ni a favor ni en contra, simplemente me tocó estar. Entonces no me corresponde a mí estudiar la congregación. Tampoco soy un líder, ni me toca fomentar líderes, y tampoco soy alguien que tenga que responder con calma, ¿no? Simplemente estoy ahí, ¿no? La iglesia, pertenezco a esa iglesia que está en conflicto. Pues esta última me parece a mí la más general, porque nos aplica a todos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que mi respuesta al conflicto, al ataque, a la dificultad, sea trabajar a Dios con más dedicación? Esa sería la cuarta estrategia. En otras palabras, un ataque, una acusación, un conflicto, un problema, logra en mí, ¿cómo le hago para que logre en mí desafiarme, que no me descarrile de mi misión particular como individuo, y de mi misión como miembro de una iglesia que tiene una misión también, ¿no? Que ante el conflicto mantenga mi mirada puesta en Jesús, pues Jesús mismo es mi meta, ¿no? Y mi modelo de fe a seguir. Esta cuarta y última es la que me parece a mí que todos podemos tomar, ¿no? Todos podemos apropiarnos, porque finalmente no importa si yo no tengo que formar líderes o si yo no estoy ni a favor ni en contra de ese conflicto, pero si soy un individuo con una meta, con un fin, y cómo le hago para que ese problema me rete, ¿no? Me eleve, me aumente mi compromiso con Jesús. Ese sería el cuarto y último. Pues hasta aquí nuestra lección, hermanos. Yo espero que sea de bendición. La lección se llama No se juzguen los unos a los otros. ¿Cómo le hacemos para no juzgarnos, para decidir no ser piedra de tropiezo, para decidir ser cristianos maduros? Que no importa, como el apóstol Pablo no se puso a defender posturas, no dijo, miren, ustedes están bien, ustedes están mal. No dijo, si tú con tus costumbres agradas a Dios, estás bien. Y si tú con tus costumbres agradas a Dios, estás bien. Ahora, tú no juzgues a estos y estos no juzguen a estos otros, ¿no? Ese es el asunto, no juzgarnos y decidir no ser piedra de tropiezo. Hasta aquí nuestra lección, hermanos. Nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga.
Damos gracias a Dios por las clases que se pudieron impartir en este domingo. Damos gracias por todos los colaboradores en la Escuela de Formación Cristiana Online. Y bueno, pues ahora los invito para que demos gracias por este motivo y ahí en sus lugares los invito a que inclinen sus rostros. Oremos juntos. Amoroso Padre Celestial, gracias te estamos dando porque en este domingo nuevamente nos permites tener la lectura de tu palabra, porque nos permites tener nuestras clases en cada una de las edades correspondientes. Gracias, Señor, te estamos dando por todos los temas impartidos en este domingo. Te pedimos que puedan ser de bendición y que lleguen a cada uno de los corazones de todos los que las escuchan. Te pedimos que sigas bendiciendo y proveyendo de los medios para que estas clases se puedan dar. Guarda, Señor, al equipo, bendícelos y que en todo momento, Padre bendito, estas enseñanzas queden atesoradas en nuestros corazones. Te pedimos que sea una semana de bendición y que nos permitas nuevamente reunirnos el próximo domingo para escuchar nuevamente las enseñanzas de tu santa palabra que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos dentro de 8 días. Cuídense.